Entonces, estamos grabando para lo que es el repaso del bimestre que estamos realizando, mis queridos alumnos. Y estamos viendo entonces el segundo tema que está relacionado con lo que es la epopeya, la epístola, los cantares de gesta y los romances. Estos de aquí que estamos viendo, la epopeya, la epístola, los cantares de gesta y los romances, mis queridos alumnos, ¿qué cosa vendrían a hacer? ¿Qué cosa vendrían a hacer? Subgéneros. Muy Subgéneros de bien. economía. Los subgéneros de los épicos. Como hay dos, épico narrativo, entonces primero tenemos de los épicos la epopeya, la epístola, los cantares de gesta y los romances. Yo les pregunto a ustedes, alumnos, ¿estos subgéneros en la actualidad se seguirá escribiendo o ya no? ¿O sí? ¿Qué me No. dicen? Ya no, ya no. Esto pertenece al primer tiempo de lo que fue la literatura, cuando apareció la literatura. Muy bien, Snyder también me dice no. Entonces, miren, justamente esto ya no. Ahora, ¿quién escribe epístola? ¿Qué cosa es? A ver, yo lo dije en clase y espero que ustedes han estado atentos y ustedes, ¿qué cosa es epístola? ¿Quién me dice? ¿Qué es epístolas? Vamos, chicos, yo lo hablé, lo expliqué, se di en clase. ¿Cartas? Muy bien. ¿Quién dijo? Yo, Lina. Ah, Sandrita, muy bien, Sandrita. Ahí está, claro. Las epístolas son sinónimo de carta. Ahora, ¿quién escribe una carta? Díganme. Uy, una, ¿qué otra? Pero, ¿no? Ahora, ¿qué cosa tú, por ejemplo, utilizas para comunicarte? El Gmail, bro, el WhatsApp. Redes sociales. Ah, muy bien. En forma general, las redes. Muy bien. Claro, o sea, si tú, por ejemplo, quieres comunicarte, tú estás en el extranjero, simplemente el WhatsApp, videollamada y listo. No, voy a hacerlo a través del Zoom. A través del Zoom lo hago, en cualquier parte del mundo. Imagínate. Pero antes no había nada de esto adelante que tenemos ahora, pues. Entonces se escribían cartas. Y las cartas demoraban 2, 3 meses en llegar y cuando le llegaba, pues no solamente decía, hola, estoy bien. No, te contaba toda una historia de cómo llegó, dónde se encuentra, qué está haciendo, porque acuérdate que esto lo vas a tener pues cada 2, 3 meses, ¿no? O sea, no es de que tú agarras tu celular, marcas el número y listo. No, entonces en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso que ya casi no se escriben las cartas. La epopeya no es más que escrita en personajes históricos, ¿no? Que se hablaba mucho de la historia de los héroes. Ahora ya no hay héroes. Se puede hablar, se puede hacer una epopeya, pero ya es rarísimo, ¿no? Ya es rarísimo. Y los cantares de gesta. Los cantares de gesta eran de caballeros andantes de antes, de esa época, que eran héroes. Un cantar de gesta, a ver un ejemplo, ¿quién me dice? Que ya lo hemos estudiado también. Ah, no, lo vamos a estudiar en el segundo bimestre. Pero a ver, ¿recuerdan a alguien cantar de gesta? Miocid. Muy bien, claro, el mío Cid, por ejemplo, el mío Cid. O también tenemos los épicos cuentos de Rolando, ¿no? Que es de Inglaterra. Allí también tenemos. Pero el más clásico de todos es el mío Cid. Es un cantar de gesta. ¿Por qué es un cantar de gesta? Porque estaba escrito casi en poema, por eso es un cantar en poema de gesta. ¿Por qué? Porque es la de un caballero, de un antiguo hombre que luchó por España, a pesar de que lo habían desterrado, le fue fiel al rey, eso, ¿no? Y conquistó muchas tierras para el rey. Cantares de gesta. Que eso en la actualidad ya no se da, no, ya no se escribe. Y los romances, ni qué decir, los romances vienen a ser esas composiciones pastoriles que antes en los campos de pastoreo, porque mucha gente, la primera actividad en el mundo hablan de pastores, ¿no? La Biblia también hablan de pastores, ¿verdad? Porque eso era lo primero, que tenía que criar sus animalitos para que pueda comer carne. Porque el hombre ya cuando va evolucionando va domesticando algunos animales. ¿Para qué? Para tener ya en su despensa. Pero esos animalitos tenían que salir a comer en el campo.
y tenían que cuidarlo a alguien, y a ellos se les llaman pastores. Entonces, los pastores ahí como tenían bastante tiempo, porque simplemente se quedaban cuidando a su ganado que estaban allí, se ponían a escribir. Y allí nacen los famosos romances. Así nacen los romances. Ahora, ¿quién escribe romances? ¿Hay pastores? Ya casi nadie, no hay pastores, ya no hay tiempo. La sociedad tan apresurada camina que hay pastores, pero ya mínimos, pues, ¿no? Mínimos. Bien. Entonces, de esta manera, mis queridos alumnos, se va dando, ¿no? Ahora, en los subgéneros narrativos, ya esto es diferente. Lo que acabamos de ver son los subgéneros épicos. Esto vendrían a ser los subgéneros narrativos. Están los cuentos, están las novelas, están las fábulas, están las leyendas, están los mitos. Que esto ya lo hemos visto, ¿no? Los cuentos, las novelas, las fábulas, las leyendas, los mitos. Ahora, yo les pregunto a ustedes, esto de aquí, este subgénero narrativo, ¿se seguirá escribiendo ahora o ya no? ¿Se sigue escribiendo o ya no? Sí, profe. Claro, Sí. Lena, muy bien, claro, sí, pues. Entonces, en otras palabras, muy bien, Enaida, muy bien lo que están contestando. En la actualidad sí se siguen haciendo cuentos, se siguen escribiendo novelas, se siguen haciendo fábulas, se siguen haciendo leyendas, se siguen haciendo mitos. Sí, se siguen haciendo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vendría a ser el género narrativo. Por eso que el género narrativo, mis queridos alumnos, prácticamente ha reemplazado al género épico. El género épico solamente en la antigüedad. El género narrativo es en la actualidad. ¿Y cuáles son sus subgéneros del género narrativo? Aquí está. ¿Claro? Esto ya es un poco para que conozcas de lo que perteneció al género épico. Esto es lo que te decía, ¿no? Los mester de clerecía, que eran palabras muy cultas, solamente eran los clérigos, la época del medieval. Acuérdate que en la época medieval era prácticamente la religión era un poder absoluto, ¿no? Y los mester de juglaría, esto es lo que te digo, mire, antes cuando no había, digamos, la gente no tenía todavía los libros en sus manos, porque no había sido todavía inventado la imprenta, porque cuando se inventa la imprenta ya los pobrecitos los juglares comienzan a desaparecer. ¿Por qué? Porque ya la gente compraba libros y en los libros estaba pues todas las historias que el juglar nos contaba. En cambio, cuando no todavía existía la imprenta, entonces los juglares iban de lugares en lugares, de pueblos en pueblos a contar historias. Los juglares y los jarchas eran que cantaban, ¿no? Los que cantaban, juglares, los jarchas. ¿Y qué cosa cantaban? ¿Qué cosa nos contaban? Los cantares de gesto, las historias esas, ¿no? Y en una de ellas es el poema del mío. ¿Sí? Entonces, esto ha ido quedando de padres a hijos, por eso se llama mester de juglaría, ¿ya? Juglaría por los juglares, juglaría por los juglares. Juglares, ¿quiénes eran? Hombres que llegaban de pueblo a contar historias. Los reunían en el parque a todos y contaban historias. Pero ya ellos dejaron de existir cuando apareció, ¿qué cosa? La imprenta. La imprenta, y por ende los libros, pues, o las obras literarias. Entonces ya no era necesario el juzgar, sino ya se compraban su libro y ahí contaban, o ahí encontraban las historias. Ahí encontraban las historias. ¿Está claro? Está quedando claro, ¿no? Y hay unas actividades que les había dejado para que ustedes trabajen en su oportunidad, o lo trabajamos en clase, creo. Esa vendría a ser el segundo tema, los géneros literarios y el género épico narrativo. Y vamos a tener ahora el otro tema, que es el género dramático. A ver, el género dramático. Cuando hablamos del género dramático, ¿a qué nos estamos refiriendo, alumnos? A ver. Teatro. Muy bien. Al teatro. Muy bien, Lino. Al teatro. Entonces, vamos a buscar, a ver, el género dramático, ¿dónde está para poder ir repasando, ¿ya? Eso ya ustedes lo tienen, pero acá está. Pero ya lo tienen, pero de todas maneras vale para poder hacer. ¿Se ve? ¿Se ve? No. No comparte, profe. No, profe. Ya. Muy bien. Entonces aquí vamos a ponernos en plan primero aquí para compartir, ¿ya? Aquí está. Entonces, cuando acaban de ustedes de decir, si hablamos del género dramático, inmediatamente nuestra cabecita
viene a lo que viene a ser el teatro. Ahí está el teatro, ¿ve? Este es el teatro. Aquí está el teatro. Y el teatro lo vamos a ver, ¿no?, de diferente forma. Ojo, la principal característica del género dramático, la principal característica es que esta siempre va a ser escrita para representar ante un, ¿quiénes son estos? Ante un Público. público, ante un público. Es la principal característica del género dramático. Quizá esto es lo que diferencia del género épico narrativo, por ejemplo. Mientras que el género épico narrativo nos relata, o sea, nos cuenta. ¿Y cómo lo podemos encontrar eso? A través de una lectura, ¿no? Inmediatamente. Por ejemplo, en plan lector, ¿qué estamos leyendo? El diario de Ana El Frank. diario de Ana Diario Frank. de Ana Frank. Y estábamos leyendo y ahí nos estamos enterando una historia que Ana Frank ha vivido durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, estamos ya casi entrando a la parte principal, porque ya nos hemos... ¿En qué parte a propósito estamos qué cosa está sucediendo con Ana Frank? ¿Quién recuerda? A ver, de la lectura que estamos haciendo. De que Ana están prácticamente escondidos ya, ¿no? En un escondite, ¿verdad? Ante los nazis, que ya la guerra se estaba dando, e iban a ser capturados. Y lo que más adelante ya vamos a ver son las cosas ya un poquito más tristes que lo que le pasa a Ana Frank, ¿no? Pero ya, eso lo vamos a ver en su momento. Entonces, ¿ahí qué cosa estamos analizando? Perdón, ¿ahí qué cosa nos está relatando? Que es muy diferente al género dramático. El género dramático será presentado en público. Pero, profesor, ¿esto puede estar en una obra literaria? Sí, en una obra literaria puede estar necesariamente. Pero hay que saber diferenciar. ¿Y cómo tú diferencias del género dramático con el género épico narrativo o lírico? Que aquí esto está para ser presentado al público. Entonces, hay guiones, hay muchos personajes, los personajes están escritos con letra mayúscula o negrita, y los guiones son los que cada personaje debe decir. Claro, entonces eso es el género dramático. Como ya habíamos dicho, es para representar un conflicto de la vida. O sea, en el género dramático siempre, mis queridos alumnos, va a haber un episodio de conflicto de la vida de los seres humanos, siempre. Y por consiguiente aparecen, pues, lo que vendría a ser el diálogo, ¿no?, de las personas. Ahora, si un poquito nos remontamos a la historia, el género dramático, ¿dónde nace el género dramático? Grecia. En Grecia. Muy bien, en la antigua Grecia. Y esto ocurre en honor al dios Dionisos, o Dionisio también. Si tú encuentras Dionisio o Dionisos es igual, ¿ya? Entonces al dios Dionisio o Dionisos, que aquí está, ¿no? Este es el dios Dionisos. ¿Y quién era el dios Dionisos para los griegos? Era el dios del vino y la fertilidad. Muy bien. El dios del vino y la fertilidad. Entonces, en honor a él, acuérdate que los griegos, mis queridos alumnos, mucho han creado su mitología griega. O sea, muchos dioses han creado ellos. Entonces, en honor a él, hacían estas festividades de teatro. Pero el teatro antiguamente, ojo, no eran como la que vemos ahora. Era campo abierto, para comenzar, en primer lugar. Segundo lugar, era siempre representado a través de coros, de canciones. No había diálogo todavía, no había diálogo. No es lo como ahora, son personajes, ¿no?, en la que hablan, conversan mucho. No, conoció o se manifestaba a través de coreografías. Ahí está, miren, música y canto. Así se inicia el teatro. Después ya tenemos, ahí está, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Este es en los famosos teatrón. Este lo conocen como el teatrón, que actualmente está en Grecia, está en Atenas, ¿no? Ahí así está, en esta forma, pero en su época era pues muy esplendoroso, ¿no? Esto era el proscenio, aquí se desarrollaba el arte, acá se instalaba el coro, y acá estaba el público, y es una dimensión más grande, imagínense, ¿no? Características del género dramático. Primero, la acción. La acción es el conflicto, cómo se va suscitando, y esto afecta a los personajes. A ver, vamos recordando.
ejemplos de obras de género dramático. A ver, ¿cuáles conocen ustedes? ¿Cuáles recuerdan? Romeo y Julieta. Muy bien, Romero. Claro, Romeo y Julieta, por ejemplo. Esa siempre es una obra de teatro, siempre va a ser presentado para un público. Si usted encuentra una obra literaria de Romeo y Julieta, ya, si tú quieres llevar al teatro eso, te tienes que guiar de ello. Los personajes, el vestuario y todo, ¿no? Entonces, la acción, ¿cuál será la acción? El conflicto que se ha dado entre las dos familias, los Capuletos y los ¿recuerda alguien? Montesco. Muy bien, los Capuletos y los Montescos. Una familia irreconciliable, una familia que no se podía llevar para nada, no se podía ni ver, se enseñaban los dientes a cada rato. Pero para mala suerte de ellos, sus hijos se enamoran. Romeo era de los de los Montescos y Julieta era de los Capuletos. Ahora, los Capuletos eran gente muy adinerada, mientras que los Montescos eran gente, digamos, del campo, ¿no? Entonces ellos pues decían, ¿cómo era? Entonces los personajes principales, Romeo y Julieta, ¿qué cosa hacen? Deciden llevar una historia que termina pues con la muerte y el suicidio de ambos, ¿no? Entonces ya es una historia trágica, diríamos. Ahí está. La otra es la espacialidad, la otra característica, la espacialidad. ¿Dónde se da? ¿Dónde se realiza la acción? Si vemos, por ejemplo, Romeo y Julieta, siempre nos presentan eso, en la clásica, ¿no? Que Romeo está debajo y ¿quién está en el balcón? Siempre ¿quién está? Está Julieta, ¿no? Julieta. Ay, pues por eso dicen, ay, él vive enamorado y él va entonces, y siempre será eso. Esa es la espacialidad, ¿ya? Y todo se realiza ¿dónde? En el espacio escénico aquí. ¿A través de qué? Del espacio dramático, ¿no? Lo que da la conversación. ¿Y cómo se da todo esto en el escenario? Justamente en lo que es el conflicto. Ahí está la discusión, la que se da, en este caso, los Capuletos con los Montescos. Y la escenografía, ¿ve? Todo, ¿dónde se da? ¿Cómo se da? A través de los decorados. Los decorados tienen que ser de acuerdo a lo que se está señalando en la obra de teatro, en la obra literaria. ¿Ya? De acuerdo. Los decorados tienen que ser de acuerdo. El vestuario también. Pues tú no lo vas a poner pues a Romeo con su, o a nuestra amiga, ¿cómo se llama? Julieta, ¿no? Julieta. A Julieta no lo vas a poner pues con, a ver, ¿qué cosa le podemos, qué es lo que utilizan ahora las chicas? A ver, díganme, rápido. Un vestido. No, actualmente, las chicas, ¿qué? ¿Tú ves a las chicas con vestido Hans? ¿Actual? A ver, ¿quién? No, Una chamarra. una falda. Amarra su pitillo, su body, qué sé yo, pues ya el ombligo nada más. O sea, imagínate si a Julieta lo presentamos así. Uy, la gente, ¿qué cosa es eso? Eso no es Romeo, esa no es Julieta, ¿qué es? Eso debe ser de cualquiera. ¿A ves? Entonces el vestuario tiene que ser de acuerdo a lo que dice la obra literaria. Entonces es importante, mire, la iluminación. Ahora es la iluminación espectacular, ¿no? La iluminación, ¿por qué? Ahora el teatro es en lugar cerrado se hace el teatro ahora, ya no se hace, imagina, se pierde, pues no sería lo mismo, pero pobrecitos los griegos como han hecho, ¿no? Por eso ¿qué cosa? Han construido el teatrón, aquí está, el teatrón, mire, por eso han construido esto. ¿Para qué? Para que pueda ser. Por eso, una de las características del teatro, ¿cuál es? Para que se pueda escuchar qué cosa utilizaban, se lo dije también a ustedes. A ver. ¿Qué utilizaban para que se les pueda escuchar? Máscaras. Muy bien, las Máscaras. máscaras. Las máscaras, mira, escúchame lo que se va a suscitar, mira, cuando yo pongo mi mano ahí a manera de máscara. Ahí estoy hablando así y mira, entonces, así, ¿cómo se me escucha? ¿En qué forma se me escucha? Más fuerte. Claro, Un eco. exacto. Entonces, eso era para que llegue más allá a la gente que estaba arriba en el teatro, que era, pues no había micrófono, no había parlantes, pues en esa época. Por eso era de esa manera. Entonces, esto es la escenografía, la iluminación y ahora pues el sonido, ¿no? Ni qué decir. Todo esto entonces para el teatro moderno, ¿ya? Eso se llama la escenografía, todo ello. Y la clasificación de los personajes están clasificados de este modo.
El protagonista. No vais a decirme personaje principal. Eso es el personaje principal. ¿Para dónde es? ¿Para qué género? El épico narrativo. Muy bien, para el épico narrativo. Pero si nosotros hablamos de protagonista, hablamos, en el teatro, el protagonista en el teatro. Que vendría a ser el personaje principal, ¿no? Pero es el protagonista. En el teatro se le conoce como el protagonista. Si hay un protagonista, ¿habrá qué cosa? ¿Un Antagonista. un antagonista? Los demás participen también muy bien, Hans, ¿ah? Los demás. Hans, por ejemplo, ahorita tanto su participación, hasta yo le puedo decir que ya está exonerado en el examen. Pero los demás ahí están, ¿qué estarán haciendo? Pues ahora vamos a ver cuando estarán ahí escuchando su música, estarán haciendo otras cosas. Entonces decíamos, el antagonista. ¿Por qué decimos que hay un protagonista y un antagonista? Acuérdate que hablamos de un conflicto. Hablamos de un conflicto, ¿no? Sharin se ríe. Entonces, en ese modo, mis queridos alumnos, ¿verdad? Entonces, si hay un protagonista y un antagonista, ellos vendrían a ser los personajes principales. ¿Quiénes? El protagonista y el antagonista. El antagonista es aquel que está en contra, porque siempre se va a dar un conflicto, pues. El bien y el mal, en otras palabras. ¿Y quiénes serán los otros? Los personajes secundarios. Los que, por ejemplo, siguen a los que siguen al protagonista y los que siguen a los antagonistas. Vienen a ser los personajes secundarios. ¿Cuáles son las formas? Esta es la que les decía. La tragedia y la comedia, mis queridos amigos. La tragedia y la comedia. ¿Se dan cuenta? Con la tragedia y la comedia, sí, efectivamente, podemos nosotros decir de qué es las formas del teatro. En la tragedia, ¿qué cosa está siempre presente? La muerte. Muy bien, muy bien, muy bien, ¿no? Entonces está presente la muerte. En cambio, la comedia, ojo, la comedia no es sinónimo de payasitos, de cómicos, no, 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 no. Aquí lo que vamos a diferenciar, ¿qué cosa es? De que la comedia es llevado a escena sobre un vicio, sobre la moral de una persona, las inmoralidades, etcétera, pero que causa un poco de reflexión, ¿no? Efectivamente. Por ejemplo, la vida a ver, llevamos a cabo de un avaro, de un tacaño, conocido para nosotros, ¿no? Que es tacaño. Entonces allí, ese es un vicio humano. Otro, a ver, de repente, pues un chismoso o una chismosa. También, pero llevado a traer. Eso es comedia. Y acá no va a estar presente la muerte. En cambio, acá sí. El fin siempre va a tener con la muerte de alguien. ¿Ya? Entonces, es tragedia y comedia, son las formas. Bien, mis queridos alumnos, allí estaría ya el repaso. Estarían expeditos ya ustedes para el examen del próximo lunes. Vuelvo a repetir para los que recién han ingresado. 8 de la mañana comienzo yo la evaluación. Si el alumno no está presente cuando, de acuerdo a la sala de espera, no sé, lo voy a poner al último. Y si al último, escúchame, al último, no alcanza ya el tiempo, se queda con esa nota, porque yo ya te llamé. Así que es mejor que ingreses a las 8. Hoy ya están ingresando muchos alumnos tarde, ¿eh? Entonces, cuidado con ella. Bien, yo lo primero que voy a hacer es llamar lista. Voy a llamar lista. Solamente los que han entrado entre las 8, activen su cámara. Muy bien, Sharik. Qué bueno. Te felicito, hija. Los demás no sé qué estarán haciendo. Entonces, les digo, es importante, mis queridos alumnos, de que ingresen a las 8, para que así se pongan en la sala de espera y vayan ingresando. Ojo, además también, 8 de la mañana, 8:03 o 8:04 estoy llamando. 8:04, no, y cuarto, no. 8:04 estoy llamando lista. Ahí los mando a sala de espera y en función de eso. Después no me diga, profesor, que no, que yo ese día vine. No quiero problemas, por favor. No quiero problemas. Bien, entonces, todo dicho, queda ya expedito. ¿Qué cosa es lo que vas a hacer? Simplemente repasar para tu examen de la otra semana. Bien, ¿alguna pregunta, mis queridos alumnos? Por favor. Estoy ya no a responder. ¿Sí? Preguntas, por favor.
Pregunta. Profesor, va a Profe, ser, Sí, Ahora sí, que sí. todo está claro. Inclusive acá está el rol de exámenes, miren el cubicol. Este inicial, primaria y secundaria. Aquí está. Y a nosotros nos toca el día tercero A. Aquí está. Literatura. Lunes 3 de mayo. El lunes, 8 de la mañana. ¿Listo? Muy bien. Vamos entonces a llamar lista. Vamos. Asistencia. Agregar día, semana 8. 9 ya estamos. Bien. Arroyo, Belén está. Arroyo, Belén. Sí, profesor, presente. Ya, muy bien. Vamos a poner el chat aquí. Presente. Cárcamo, sí está. Ivette, ¿quién? Ivette. Ivette. Bien. Damián. presente, profe. Muy bien. Díaz, Abigail. Díaz. Muy bien. Díaz, Fabián. Díaz, Fabián. Díaz. Díaz, Fabián. Uciel Espinosa. Presente, profesor. Jami Fabián. Sí, Presente, profesor. sí, está muy bien. González también está. Josué Guamaní. Josué. Presente, profe. Muy bien. Omar Lázaro, sí está. Sandra Lino. Sí, Sandrita Presente. está. Muy bien. Olenka también está. Noreña también está. Ratifican, ¿ah? Presente me dicen, ¿ah? Sí. Denise está, Denise, sí, claro, Denise sí está. Ronnie Romero, sí, ya está participando. Muy bien. Ariana Romero también está. Segura también está. Snyder Silva. Presente, profe. Muy bien. Hans Soto, muy bien, Hans, claro, Hans, el que participa ya. Hans, creo que ya tú vas a estar exonerado, pero de todas maneras prepárate, ¿ah? Joseph Zulca. Presente, profe. Muy bien. Sebastián Vega. Presente. Muy bien. Velasco. Velasco está. Fred. Presente. Muy bien. Yahuarcani. 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 No está. Zabaleta Jeremy. Presente, profesor, presente. Muy bien. Listo, cerramos acá. Guardamos. Cerramos. Bien, chicos. Entonces, ya nos estaríamos viendo. ¿Ok? Listo a prepararse para el examen, que todo va a ser felicidad luego, cuando tengan una buena nota. Nos vemos. Chao, chao. Cuídense mucho.